Mm, Estoy pensando, ¿no? Creo que ya tenemos una fecha programada, pero estoy pensando que esta clase, ¿no? Con esta clase casi ya están listas, tal vez con la clase del viernes mucho más completa. Y nuestro examen, ¿no es cierto? Ya estaríamos listos para, en realidad, el día lunes. Pero por favor, vamos a tener el examen el próximo miércoles como hoy, miércoles 28, ¿ya? Y el recuperatorio el viernes 30, viernes 30. Y nosotros terminamos el viernes 23 el avance de series, por si acaso, ¿ya? Por favor, a ver, permítame, no pude compartir, pero para que ustedes también la vean la fecha. Decía, jóvenes, por favor, estoy compartiendo la fecha. Estamos aquí a miércoles 21, ¿ok? Entonces, la próxima clase más el viernes 23 terminamos, ¿ok? Ustedes ya pueden comenzar con el práctico, en realidad ya pueden hacerlo. El examen va a ser el miércoles 28. No quiere decir que el lunes no hay clase. El lunes vamos a ver un aliciente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver series, pero con gráficos también. Pero que no entre en examen. No va a entrar nada de gráficos en el examen, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el examen el miércoles 28. Recuperatorio el viernes 30. ¿Okay? Esa es la planificación, jóvenes, para este segundo examen. Ya está el práctico, por favor, ya está el práctico en el aula virtual. No sé si varios lo han visto, por favor, lo miraremos un ratito. Y por cierto, jóvenes, ¿no? Por cierto, hay una corrección que tengo que hacer. Ingeniero, una consulta. En el tercer ejercicio, sí o sí tiene que ir el valor que está al lado del denominador. En el tercer ejercicio, esto. Sí. ¿Cuál valor? O sea, ¿qué es lo que...? El que es un signo de exclamación. Y el signo de... No, pues es factorial, pues hay que sacar el factorial de ese número, hijo. ¿No? Así es. Ahorita lo miramos, ¿ya? Ahorita lo miramos. Ya lo hemos hecho en la anterior clase, pero ahorita lo miramos también. ¿Ok? Por favor, lo que tengo es acá. Este dice 1000 entre 1. No es 1000, es 100, por favor. ¿Ya? Es 100. Porque dice acá, ¿no es cierto? El numerador va reduciendo el término en 1, después en 2, después en 3. Entonces, si está comenzando este en 1000, ¿no es cierto? Como reduce en 1, dice 99. No, este es 100, por favor. ¿Sí? 100. No puedo corregirlo porque está en PDF. ¿Ya? Disculpe. Para tomar nota, este es 100. Y de acá a acá reduce en 1. De acá a acá reduce en 2, 99 menos 2, 97. De acá a acá reduce en 3, 97 menos 3, 94. Luego en 4, en 5 y sigue, ¿no? Puntos suspensivos. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, y mientras el denominador incrementa, dice en 1, en 2, en 3, mientras que esto es todo lo contrario, ¿no? De acá a acá incrementa en 1, de acá a acá incrementa en 2, de acá a acá en 3 y así, ¿no? Mientras el 8 va decrementando, el 8 va incrementando. ¿Okay? Jóvenes, esto es 100, por favor. ¿Ya? Vamos a ver, me voy a la clase, pero aquí está el práctico, son 10 ejercicios y dice algo más, muchachos. Realizar el proyecto en Visual Basic para las siguientes series numéricas con texto. Y nosotros recién vamos a ver hoy cómo se hace con texto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en texto? Ver en formato texto, así como estás viendo. Porque nosotros solo encontramos un resultado nomás, ¿no? Pero ahora miraremos también así. Eso quiere decir formato texto. Me voy, jóvenes, a la clase de hoy para ganar. Ingeniero, una pregunta. Dime. Los números generados, por ejemplo, ahí lo que muestra en el ejercicio 1 del número 1000, 99, 97, ¿son ingresados por usuario o son definidos ya del número 1000 hasta...? No, pues no, hijo, no. Puede ser cualquier valor. Ah, ok. Claro, cualquier valor. ¿No? Solo tú aquí tienes que identificar si es serie regular,
no es regular, si es progresiva, es regresiva, si es Fibonacci, si es un multiplicador, si es un sumador, si es, ¿no? Etcétera. Y de cualquier manera se está aclarando lo que quiere. Y en base a esta declaración usted ya puede, pero no es fijo, no es fijo. Así es, no es fijo por si acaso, ¿no? Cuando se vean valores no es fijo. ¿Ok? Es algo muy importante, muy importante. Pero vamos, o sea, esta clase más nos va a dar luces y vamos a hacer otro muy parecido al práctico, muy parecido. Me voy a la clase, jóvenes, de hoy. Me voy a la clase de hoy, pero no sé dónde estaba. Disculpen, muchachos, por favor. A ver, ¿con cuál es esto? Permítame un segundo. No. Sí. Creo que es esta. No, no es esa. Permítanme, muchachos, estábamos en series 2. Ay. Introducción, estamos en contenidos de series, serie numérica 2. Ay, nos hemos quedado. Jóvenes, el anterior, lo último que hemos visto ha sido sin el factorial, ¿no? Así, 1 entre 1, y luego decía 1 entre 3, ¿no? Así. Seguí. Y lo que he hecho es incrementarle ahora aquí el factorial. Retornaré. Así, ¿no? Ah, sí, es otra serie. Pero muy parecida a la anterior. Las recuerdo en la anterior, jóvenes. Miren. Me voy a ir, disculpen muchachos, primero tengo que cesar esto de acá, ¿okay? Es de otro grupo este, ¿okay? Ahora voy a abrir el proyecto nuestro, que quiere decir introducción, estamos en el grupo SC, proyecto series, series y series, ¿no? Lo hemos llamado serie numérica 1. Aquí está el último que hicimos, por favor, es el último, ¿no? 1 entre 1, 1 entre 3, esta es la fórmula de la, ¿no? De la serie, ¿okay? De la serie regular, que esto te va generando eso, ¿no? Por favor, esto es lo que hace, un poquito para tener idea clara, ¿ya? Es esto mismo, pero sin el factorial. Es 1 fijo, ¿no? Es una constante. Y cuando es fijo, 1 en todos los términos, pues 1. Esta fórmula de acá, que la sacamos de esta idea de cómo se tiene que operar un término, ¿no? Sacamos el término, pero este cálculo tiene que servir para sacar el siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando decíamos este es 1, en todos es 1, es 1. Dice dividido. ¿Entre qué? 1. Ah, muy bien, aquí es 1. Aquí es 3, 5. Ah, esta es una serie, ¿no? Regular. Valor inicial 1, razón 2. Ah. ¿Y cómo se va generando entonces? Con la fórmula, ¿no? Entonces era 1 entre ese número, nomás. 1 entre 1. 1 de... ¿no? Y una vez que encontramos 1 entre 1, por favor, ustedes recordaron, sin el factorial, ¿no? Era sin esto, así nomás. Y así es una vez que encuentras esto. Pues, como dice acá, las sumas, vas sumando los términos, esto más esto más, la vas sumando los términos. Y una vez que tienes el término, la sumas, la acumulas. Es un acumulador, ¿no? Y eso es lo que está haciendo esto. Ahora, el cambio del anterior a este es simplemente que esto tenga un factorial. Saca el factorial. ¿Qué? Estoy haciendo otro ejercicio, pero este es otro, con un cambio mínimo, pero es otro. ¿Ok? Entonces, jóvenes, el anterior, les recuerdo ahora, ¿no es cierto? Era sin este fact, es acá, y les voy a recordar más haciendo correr esto, ¿no? Así. Como por ejemplo, si yo quiero 3 términos, 1, 2 y 3, entonces digo, ¿cuántos términos? 3, ¿no? ¿Con qué valor este parámetro? Es el de abajo, para el de abajo, ¿no? ¿Con cuánto comienza? Con 1 y va incrementando en 2.
¿Cuál es el resultado de esa serie numérica? Es U1,53333. Hasta aquí suma 1, 5, 3, pero sin el factorial. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿no? Podemos nosotros también tener así un medio, por favor, sin el factorial, ¿no? Un medio, un cuarto, entonces este comienza en 2 y va incrementando de 2 en 2. Supóngase 3 términos también, ¿no? Un medio, un cuarto, un sexto. ¿Cuánto es el resultado? Es 0,9166, es más pequeño, ¿no? O puede ser este 8, también hemos dicho, ¿no? Este de acá. Entonces, estos parámetros de acá nos permiten, pues, variarle, ¿no? Y si en la fórmula dice, otra vez, ¿no? Si hay una constante 1, 1, 1, ese es 1. Eso ya no se puede pedir un dato para eso, ¿no? Y aquí hemos encontrado, y este 1, 3 no es fijo, no es fijo. Nos estamos dando cuenta que es una serie regular este elemento de acá, ¿no? Acá y acá es una serie regular. Entonces, la fórmula mágica. ¿Y qué necesita entonces para que varíe, ¿no? A que mire que puedo hacer 1 entre 2, 1 entre 4, o puede ser 1 entre 20. ¿Qué valor inicial necesita acá? 20, y razón menos 3. Y este valor inicial 2, y razón 2. Y en este, ¿no es cierto? Valor inicial 1 y razón 2. Perfecto. Este le estamos haciendo variar, porque el otro es fijo. En una serie, lo que hemos dicho, cuando hay un valor, en todos los términos fijo, póngale fijo. Pero lo que varía tiene que ver qué es. Es una progresión, es una regresión. Entonces, serie regular, es no serie regular. ¿Cuál de las series no regulares es? ¿No? Tienen que echar a andar eso. ¿No? Entonces, jóvenes, no es, por si acaso, en el práctico, así como se muestra todo, no es fijo. No es. ¿Ya? Especialmente cuando es una progresión o regresión, no es fijo. Tiene que tener un valor inicial. En todos hemos visto un acumulador, multiplicador, un divisor, un exponencial, ¿no? ¿Cómo lo hemos flexibilizado? Igual, se tiene que flexibilizar. Ahorita lo que estamos haciendo acá es una combinación, ¿no?, de todas las series que hemos visto. Una sola fórmula, la fórmula mágica para series regulares como estas y las fórmulas de las series no regulares, que no son muchas. Así es, ¿no? Me voy, jóvenes. ¿Cómo se hace entonces? Aquí está el diseño, el término, ya lo hemos. Y es esto. Hay que acumular. Esa es la idea. Y usted sabe que el término, que está se encuentra en cada ciclo. Este en el otro ciclo, este en el otro ciclo, este en el otro ciclo. Vamos. ¿Ok? Pero como cada término tienes que ir acumulando, entonces estas dos se repiten en cada ciclo. Ya tienes la lógica, ¿no? Así es, así. Aquí está el término. Acumulas. Repites el otro término y acumulas. Y resulta que tienes una variable que va controlando un término, dos términos, ¿cuántos términos? N. Por eso siempre va a haber en su mayoría, dice acumular N términos. Es un término, dos términos, tres. ¿No? Mucho cuidado, jóvenes, ¿no? Y la base de antes, lo que hemos hecho más antes es simplemente así, 1, 3, 5, 7, ¿no? Encuentre esos términos, lo encontramos y lo metíamos a un string. Nada más hacíamos eso. Pero hemos aprendido a generar. Ahora, esto se está metiendo acá, ¿no? En un término más compuesto. Pero usted ya sabe generar esto. ¿Cómo? Con la fórmula mágica. ¿Y dónde va a ir esa fórmula? Aquí, en el denominador. Así de simple, muchachos, ¿no? Vamos continuando entonces. Ya tienes idea, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo va? Aquí. Y esta es la base. Ya está listo la idea de la lógica. El diseño modular, en base a eso ya haces, ¿qué necesitas comenzar? N, ¿cuántos términos? Y por el denominador que va variando, ¿no es cierto? Valor inicial y razón. La salida es la sumatoria de todo esto, ¿no? O de todo esto, que es lo mismo, otro ejemplo, o de todo esto, que es otro ejemplo que nos hemos dado también. Es la sumatoria, ¿no? Entonces, real, ¿no? ¿Ok?
porque son reales también lo que va acumulando, ¿no? Y la lógica, ¿no es cierto? Usted debería de partir, ¿no es cierto? Así. Ya tiene la idea, es esto. Recuerde, aquí hay un acumulador que va acumulando los términos, ¿no? Cada término es un valor diferente y dice, va acumulando esos valores diferentes, ¿no? Valor inicial, ¿no? Entonces dice, F es igual a 0. Y una vez que termina el ciclo, está el resultado en F, retornar F. ¿Listo? Sencillo. Este es muy parecido al anterior, ¿no? Así es. Entonces a esto es muy parecido, pero la voy a llamar serie numérica 2 a este, porque la anterior tiene serie numérica 1, disculpe. Así es. Entonces, jóvenes, como es muy parecido, y aquí está, perdón, sigue corriendo, esto no tiene que estar corriendo. Como es muy parecido, perdón, jóvenes, no se debe ser así, pero lo haré así. ¿Qué quiere decir? La voy a copiar. Así, muy parecido. Control C, Control V. Inicialmente es un error, ¿no? Porque no puede ser igualito. Entonces este lo voy a colocar serie numérica 2. Tiene los mismos parámetros, todo. ¿Y qué es la única diferencia? Es que viene aquí un factorial. O sea, en cada término está llamando al factorial. ¿Cuál es el factorial? El que hicimos. Y si no tenía, profesor, el factorial para acá que necesito, entonces aquí deberías de detenerte, ¿no es cierto? Y divide y vencerás. Y recién investigar qué es el fact, desarrollarlo, todo esto, implementarlo y aquí llamarlo. Esa otra forma se llama divide y vencerás. Y en el mundo real se presenta así. No nos van a decir, primero haces esto y después esto lo vas a usar en esto. No te dicen eso. Obviamente, como este es didáctico, ¿no? Entonces, como yo lo voy a usar más adelante, les enseñé primero esto. Y ahora la estoy utilizando además, ¿no? ¿Okay? Por sí mismo el factorial hace algo muy importante, pero también podemos meter dentro de una serie, claro que sí. Por favor, ¿no? 3 entradas, una salida, lo mismo que la anterior. Solo el nombre cambia, pero es con un factorial más, ¿no? Entonces, la voy a colocar así. Por favor, las entradas ya está, como es lo mismo que este que necesita 3, seguramente está tomando 1, 2, 3 y el resultado acá, ¿no? Entonces, voy a colocar serie numérica 2. No sé. Aquí es lo mismo que que la serie numérica 1. De 3 parámetros, todo lo mismo. Solo que dice serie numérica 2. Listo. Y vemos la diferencia, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Digo, por ejemplo, como siempre me voy a guiar para que ustedes tengan una idea mejor también, así como este, ¿no? Así. ¿No? Ahora ya es con el factorial, por si acaso, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, 4 términos, así, 4 términos. 4. Este dice cuántos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Valor inicial de este está usando, este es 1 y razón es 2. ¿No? Serie numérica 2. Es 1.175. Hasta acá. Y el otro, el anterior, debe ser un valor más grande que 1.175. 1.676. ¿No? Es más grande el otro. No tanto, pero es más grande el anterior. ¿Y por qué, profesor? Porque este término de acá, y es más pequeño. En el anterior decía 1/3 nomás, ¿no? Sin el factorial es 1/3. 1/3 es 0,33333. Pero ahora ya no es 0,3333. El factorial de 3 es 6. ¿No? Es 1 entre 6. Esa es la diferencia. Otra vez me voy a apoyar en el Excel, muchachos. Disculpe. ¿No? Dice, el anterior era 1/3. ¿No? Este es igual a 1 dividido entre 3. 0,3333, el anterior.
Ahora es 1 entre el factorial de 3. Este es igual a 1 entre el factorial de 3. Es 1, 6, no, es más pequeño, 0, 3, y este es 1, 16. Entonces, con el factorial es más pequeño este valor, ya no es 0,333, es un 0,16, no sé, hombre, lo que se mostró hace rato, aquí está, 1,6667. Porque el factorial lo hace grande este valor, y como está dividiendo 1 entre un valor más grande, es un valor más pequeño el resultado. Este es mucho más pequeño, porque el factorial está en el denominador. Entonces es un fenómeno que va, ¿no? que va bajando, ¿no? Pero que va encontrando cada vez, o que va sucediendo cada vez más pequeño. Eso no lo dice. Pero al final estás acumulando, ¿no? Todo eso. Esa es la diferencia, ¿no? Así es. Oh, no, esto lo dejaré nomás. Así es. Ok. Entonces, jóvenes, es así y ya tenemos eso. ¿Ok? Antes de continuar, por favor, ha sido muy parecido, no sé, todos los ejercicios, pero antes de continuar con otro ejercicio, me voy a ir a lo siguiente. ¿Ya? Hacer el formato texto de la serie. Así es, ¿no? Hacer el formato texto. Una vez más, está corriendo ¿no? Cuando yo le digo, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Mire, ¿a dónde está? Vamos a compararlo. ¿Ok? Permítame. Aquí. Aquí mismo. Aquí, ¿no? Hemos encontrado esto. Hasta ahí. Le hemos dicho 4 términos. 1, 2, 3, 4. Valor inicial 1, razón. Nos da este resultado y todo esto. Nos da un solo resultado. ¿No? Esto más esto más esto y más esto. Pero no nos muestra la serie así como tal. Sería bueno que nos muestre ahora así. Que por cierto, no nos va a mostrar también así, jóvenes, porque no se puede en formato algebraico, pero que nos muestre así. 1 entre 1 factorial más, 1 entre 3 factorial más. Pero ¿qué es lo que estás viendo? Ya no es cálculo numérico, ¿no? Esta es una serie, pero que estás viendo en formato texto. Se dice así. ¿Ok? En formato texto. ¿Y cómo le haría? Sería bonito, ¿no es cierto?, que tengas este resultado y tengas también esto. Así en formato texto, todo esto. Hasta aquí. Genial. Entonces tú dices, este es el valor numérico, sí, ¿de dónde ha salido? Y este es formato texto, de esto. Que de alguna forma se hacen cálculos también, pero no va a ir sumar, así, no. Tiene que visualizar así como estás viendo. Pero vuelvo a repetir, no se va a visualizar así. Que bueno, nos da una idea, ¿no? Así es. ¿Ok? Y la pregunta ahora, lo cesaré, voy a ir a hacer el formato texto de esto. ¿No? ¿Cómo le hacemos? Pues la pregunta, ¿no? ¿Okay? Dice acá, por favor, cuando hablo de texto, pues se habla de letras, de números, de letras, de palabras, ¿no? De un mensaje, de un refrán, de una oración, no sé lo que tú quieras. Cuando hablamos de texto, o de un texto mismo, ¿no? De un libro, de una obra, no sé, de un relato, lo que se quiera, eso es texto. Pero aquí el texto yo no lo estoy usando, ¿no es cierto?, para eso. No lo estoy usando para estas cosas. Lo estoy usando para ver esto, así, por eso estoy poniendo entre comillas. Esto. Eso. ¿Okay? Entonces, ¿no es cierto?, para tener una visión más completa, o sea, de series, hay que acompañar un proceso que genere la serie en formato texto, que aquí en este lenguaje se llama string. ¿Ok? Así es. Entonces, ahora estoy haciendo generar la serie en formato texto. ¿De cuál de esto? De lo que ya habíamos hecho, lo numérico. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? La estrategia es la misma que en lo numérico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A nosotros en lo numérico hemos pensado en un término, ¿no es cierto?
Y lo mismo acá, vas a pensar en un término. Pero ya no como cálculo numérico, sino cómo se va a visualizar esto. Así es. ¿Ya cómo se va a visualizar? Que en realidad la visión es esta de acá. Dice, la estrategia es la misma que en lo numérico, es muy parecido los pasos, o sea, cómo vas a diseñarlo, solo pensando en texto, o sea, diseñamos el término, ¿no? Aquí, lo mismo el término. ¿Cómo se diseña? Todo lo que es constante, fijo, en el término, hay que concatenar como tal, o sea, al texto hay que concatenar, ¿no? Hay que meterlo al texto como tal. Meter es unirlo, concatenar, se dice, ¿no? Y usamos la operación más, ¿recuerdan? Para recordarles, por favor, ¿cómo le hacíamos? Así, ¿no? S es igual a S más, una vez que encontramos el término, decíamos, lo transformamos ese término a string y lo concatenamos. ¿No? ¿Se acuerdan? Eso es lo que hacíamos. Y más un separadorcito, decían, sí, más un separadorcito. Ah. Y en el siguiente sería concatenando aquí el siguiente término y un separador, para ver los términos. ¿Recuerdan? Ese es un string. En un string hemos mostrado los términos. No hemos sumado, ni hemos multiplicado, ni hemos dividido, ni hemos sacado nada. Solo hemos aprendido a generar términos de diferentes series. Y para mirarlo lo hemos metido en un string. Ahora necesito hacer un string para los términos que en verdad ya son un cálculo, un modelo, ¿no? De una serie. ¿Ok? Ahora, dice, todo lo que es constante, mirando ahora como texto, todo lo que es fijo, símbolo, número, etcétera, ¿no? Cualquiera, hay que concatenarlo como tal, hay que concatenarlo más. Lo dinámico, aquí quiere decir lo que tú vas a ver dinámico, hay que encontrar el elemento, o hay que calcular ese elemento, convertir a texto y concatenar. Espero que lo haya entendido, pero lo vamos a ver aquí en la práctica. Aquí está. Por favor, tomaré solamente estos dos, ¿eh? Que es lo mismo que estoy pensando en todo esto. Así. El término, otra vez. El término es igual, pero este término ya no es numérico, es texto, es string. Ahora, si tú miras, dije esto, miren, este elemento es 1, aquí es 1. En cálculo numérico era 1 entre. Aquí va a ser, entre comillas, 1. Y en la otra, no, este término se va a repetir, ¿no es cierto? Y si es que ya tengo uno que voy a visualizar 1, en el otro término también voy a visualizar 1. En el otro término también voy a visualizar 1. Es así. Entonces, entre comillas, porque es fijo. Ahora dice dividido, por favor, no tengo que hacer la división, sino que tengo que visualizar esta división, es símbolo. Y en todos es símbolo, ¿no? Por favor, estoy pensando en otros términos. Dividido, es fijo, ese símbolo es fijo, no cambia ese símbolo. Voy a concatenar más, estoy concatenando a 1 más la división. ¿Qué tengo 1 más la división? Lo que tengo es 1 y la división. Así. 1 más la división es 1 base, para que yo lo visualice. ¿Qué viene ahora? Viene esto, el 1. Pero después viene el 3, después viene el 5, el 7. Eso es dinámico. Entonces, encuéntrelo. ¿Cómo lo encuentra? Así. Encuentre lo dinámico, encuentre el elemento, calcule. Y una vez calculado, convierta a texto. Aquí está, convierta a texto. ¿No? Y concaténelo. Lo está uniendo, más. Entonces, esta fórmula va a encontrar 1, ¿no es cierto? Y lo transforma a texto y la une. Entonces va a tener 1 entre 1. Hasta ahí tiene 1 entre 1. Así lo está mirando. ¿No? Pero a este le falta el factorial. Y no tiene que llamar al factorial. Ni tiene que hacer la división, ¿no? Entonces, ¿y esto qué significa? Factorial. Entonces, como es texto, tiene que mirar igualito como el símbolo. Entonces, es símbolo nomás. No está haciendo cálculo numérico acá.
Entonces dice más, aquí es la admiración cesada, en la siguiente la admiración cesada, en la siguiente... entonces más admiración cesada. Así es, listo. ¿Qué tiene hasta ahí? Ha concatenado, ha unido 1, dividido entre 1 y factorial. Ha generado esto. El término 1 entre 1 factorial, así. Visual, así lo va a ver. ¿Listo? Ya está. Ahora, este término, ¿qué hacíamos en el... Por favor, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros ese término en el numérico? Lo acumulábamos a un acumulador. Ahora, este valor, que hemos encontrado, lo voy a concatenar, no acumular, concatenar a un string mayor, a f. ¿Ya? A un string mayor. Este es un string que tiene 1 entre 1. Ahora, a ¿no? Supóngase que no tiene nada, ¿no? Supóngase que no tiene nada. Entonces, si no tiene nada más esto, ¿qué es eso? Es 1 entre 1 factorial. Listo. Lo que ha encontrado en el término. Aquí está. ¿No? Arriba. Pero resulta que una vez que está mirando esto, ¿no? En el global de esta f, dice más. Entonces le colocas más el más. Entonces estás viendo 1 entre 1 factorial más. Perfecto. Y en el siguiente término se va a repetir esto mismo y va a encontrar 1 entre 3, ¿no? 3 factorial. Va a encontrar este. Y lo va a concatenar. Ya teníamos esto. A esto, eso es esto. A esto le concatenamos t, que es t, 1 entre 3, aquí está. ¿No? 1 entre 3 factorial. Y dice más, ¿no? Otra vez más. Porque después siempre va así, después el término más, el término más, el término más. Listo. Ya está. Ok. ¿No? Pero visualizando. Y todo este diseño lo dice este procedimiento de acá. ¿Cómo debes hacerlo? ¿No? Por favor, T es string y F también es un string. El T es simplemente, haz esto, un hito, ¿no? Y el otro lo metes ahí, ¿no? Al F, y después en el siguiente obtienes en T otra vez un tercio y le sigues metiendo. Obtienes un quinto y le sigues metiendo. Obtienes así. Lo mismo que el cálculo numérico en cuestión de la estrategia es lo mismo que lo numérico. Solo hay que pensar en texto. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el numérico, que encuentras el término en texto y lo concatenas a un texto mayor. Así es, ¿no? Para que se vea todo. El texto mayor es todo esto. Ahora, la pregunta, ¿y esta F cómo va a salir? Hemos dicho nosotros, recuerdan, cuando usábamos el S, ¿no? Que ya lo borré. S es igual a S, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, aquí lo que vamos a hacer, este de acá, que tendría que comenzar en nulo, va a comenzar con esto. Con F es igual, así, con estito. Entonces, a esto lo va a concatenar el término y el más. Después se encuentra el otro término y el más. El otro término y el más. Y sigue creciendo. Podría haber comenzado en nulo, ¿no? ¿Qué es nulo? Así. Pero como tengo que mirarlo también, F es igual, puede comenzar con F es igual. Entonces, a lo que inicialmente comienza con eso y después se encuentra el término, F es igual más el primer término más, el segundo término más, el tercer término más. Esperemos que ya se haya entendido. El diseño modular, por favor, esta es la serie numérica 2. Es lo mismo, por favor. Este es serie numérica 2. Tiene que tener los mismos parámetros de entrada, jóvenes, porque este es numérico, el otro es texto. Aunque no hace cálculo, pero tiene que tener los mismos. Ya la salida no es real, pues aquí este numérico es real. Entonces, a esta serie texto, ¿no? Como es el mismo número de parámetros, lo vamos a colocar serie numérico y con una T, que dice su texto.
Y la salida es F, pero es texto, ¿no? Que en este lenguaje es string. Como hay una sola salida, es función. Muy bien. Y listo. La lógica. Otra vez, ¿no? Otra vez la lógica. ¿Dónde está la clave de la lógica? Lo que ya hemos pensado arriba. Una vez que lo encuentras el término, lo concatenas a uno mayor, ¿no? El término lo metes, lo unes a esto y le pones más, ¿no es cierto? En la siguiente lo unes el término más, ¿no? A este. Pues este es un concatenador que va creciendo, ¿no? Es como un acumulador, pero aquí ya no es acumulador, porque no acumula, sino concatena, une, ¿no? El término. El siguiente, el otro término más, el otro término más. Y como concatenador o como acumulador, igual que lo miramos, tiene que tener un valor inicial, ¿no? Va a tener este valor inicial. F es igual. Y el resultado es F, ¿no? Entonces, F, ¿no? En síntesis, T solo encuentra cito en texto, ¿no? Y F encuentra todo esto, así. Otra vez encuentra T, ¿no? F encuentra hasta acá, ¿no? Hasta ahí cito lo hace. El término más, ¿no? Entonces T encuentra otra vez esto y a F lo une, entonces ya tiene desde acá hasta acá. Encuentra otra vez el término y la une. Encuentra otra vez el término y la une. Aquí no lo acumula, la une. La concatena. La lógica. Aquí está. ¿No? Solo cambia esto. Obviamente que también cambia esto, que es de tipo texto. O sea, así que esto lo voy a llevar, lo voy a copiar lo otro. Disculpen. Por favor, para ganar tiempo, disculpen muchachos, estoy haciendo el texto de esto, ¿no? Control C. Estoy haciendo, no sé, pero lo haré de vuelta. Control C. Ya, no importa. Control V. Está corriendo mi programa, pues muchachos, qué barbaridad, ¿dónde está? No, no está corriendo. No está corriendo. Lo voy a engañar entonces. Copiar. No sé, alguna cosa me está corriendo o no sé, no me permite modificar esto. No, enter, no hay nada. Aparentemente estuviera corriendo. Disculpe, muchachos. Pero una forma de solucionar eso es hacerlo correr, guardar y cerrar el programa y volver a abrirlo. Es una falla temporal. Ya, gracias. No, ya se me habilitó. Ok, gracias. Son fallitas que existen, no importa. Por favor, no, es muy parecido. Dice, este va a ser texto. Tiene los mismos parámetros porque obedece, serie numérica 2, texto. Este es serie numérica 2. Hemos dicho que tiene que tener las mismas variables. No para hacer cálculo, en algunos para hacer cálculo, pero hay veces no siempre, ¿no? El resultado ya no es doble, es texto, dice allá en castellano, y aquí se dice string. Okay. F y T ya no son doble, son string. Así es. Pues vamos viendo aquí, ¿no? Decía F, no sé, T ya no es doble, F tampoco, es string. F tiene que comenzar en F es igual. Entre comillas, F es igual. Comienza con eso. Y luego dice acá, este es que tenía doble copia, ¿no? Ese era pues el problema. Qué barbaridad, copiar, ¿no? Y allá también le he pedido copiar. ¿Ok? Entonces copio esto y, por favor, ¿no? Y las reemplazo acá. Ahí está. ¿Ok? Para evitar la fatiga.
Listo. Y lo demás es lo mismo. Ahora, jóvenes, ahora, ¿no? ¿Cómo llamo esto? En realidad, este es el numérico y este es el texto. En realidad, los dos sería bueno que se muestre con un solo clic. ¿Ok? Así es. ¿Qué quiero decir eso? Me voy a ir acá. Esta es la serie numérica 2. Y al hacerlo, ¿no? Y la llama acá. En Textbox 3 la pone. ¿No? Un número. ¿Y dónde lo voy a colocar? Inmediatamente puedo llamar, ¿no es cierto?, a la parte numérica, que es lo mismo, a la parte texto. Permítame, control C, control V. Profesor, con un solo clic se puede llamar a uno inmediatamente a otro y después a otro. Sí, no siempre a un proceso, ¿no? Entonces aquí primero va a llamar al numérico y aquí. Y después que llame al texto y que no me lo ponga aquí, pues si no me lo va a poner en el anterior. Como este de acá, el resultado es un solo numerito, ¿no? Entonces me acomodaré esto, permítame. Esta es mi salida. Estas son mis entradas. No puedo tocar esto. Esta es mi salida. Tampoco puedo tocarlo porque varias operaciones salen acá. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Unirlo acá a los dos, que se puede, ¿no? Los dos resultados puedo unirlo y meterlo acá porque también es texto. ¿Okay? Textbox. ¿Okay? Otra forma más sencillita es que tenga aquí un textbox para el numérico, que es pequeño el numerito, el resultado, pero el texto es amplio, puede servir para esto. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es esto. Permítanme, lo copiaré esto. Propiedad, estoy viendo cualquiera, pero digo copiar, ¿no? O es lo mismo traer de acá y pegar. Este que es el textbox 7, la voy a usar para el numérico. ¿Ya? Aquí. En vez de que sea 3, que sea 7. Disculpen que modifique esto. ¿Ya? ¿Por qué? El numérico es pequeño y está bien ese textbox de ese tamañito, valga. Pero el texto es más amplio. A este lo vamos a mandar a 3. Listo. Entonces, con un solo clic aquí, cuando le dé clic, cuando esté cosiendo, ¿no es cierto? Cuando esté cosiendo le voy a dar clic acá y va a llamar al numérico y lo voy a colocar en textbox 7. ¿No? ¿Dónde? Aquí. Inmediatamente la llama, sin hacer clic nada, ¿no es cierto? Inmediatamente después la llama al texto con los mismos parámetros, pero el resultado lo vamos a poner en textbox 3. ¿Ok? Lo hacemos coser. Por favor, como siempre, voy a ir comparando con esto. Así. 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 Hace rato hemos hecho numérico. 1, 2, 3, 4. Y tiene que salir el mismo resultado. 4 términos, valor inicial 1 y la razón de 2, ¿no? Así es esto. Serie numérica, ahí está. La parte numérica, el total es eso, 1.175, hasta aquí. ¿Y cuál es esa serie? 1 entre 1 más 1 entre 3 más 1 entre 5 más 1 entre 7. Claro, queda un más de más, no importa. Perfecto. ¿No? Y hemos dicho el anterior que era un tercio. Podíamos, ¿no? Podemos flexibilizar. ¿Dónde está? Aquí está. No. Aquí está. Esto. Podemos flexibilizar, por favor, profesor. Así, claro. ¿No? ¿Cómo flexibilizamos? ¿No? 1, 2, 3, 4 términos. Ya, 4 términos. Valor inicial 2 y razón 2. Valor inicial 2 y razón 2. Listo. Serie numérica 2. Ahí está. El resultado de esto, así 4 términos, es 0,54, 30 tantos. Y la serie texto es 1 medio. Ahí está. 1 cuarto, 1 sexto y 1 octavo. ¿Está bien? Podemos hacer esto también en número y en texto. Dale lo mismo que el anterior. 4 términos, muy bien. Valor inicial 20.
Y vas reduciendo en 3, ¿no? La razón menos 3. Mira, hombre, no importa. Tiene que hacerlo. Serie numérica 2. Ahí está. El resultado numérico es esto. Esto más esto más esto más esto es esto. Y el texto ahí está, lo estás viendo. 1 entre 20 factorial, más 1 entre 17 factorial, más 1 entre 14 y más 1 entre 11. Genial. Qué interesante ver la sumatoria de una serie y los términos, pero este ya es formato, texto. No es cálculo numérico esto. El numérico es esto. ¿Ya? Y en las primeras que hemos visto decía, ¿no es cierto? No hacíamos pues más, simplemente decía, en esto generábamos por decir, ¿no? 2, 4, 6, 8, no, así. No hacíamos ningún cálculo, lo que interesaba era encontrar el término y la metíamos a un string. El siguiente término la metí, ¿para qué? Para ver si estamos generando. La idea era generar, y esa es la base. Ahora ya puedes hacer mucho más. Ya haces cálculo. ¿No? ¿Okay? Y lo que decía, lo único que te puedo decir, ¿no? Este término es un medio, este es un cuarto, pero con el factorial es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Algún fenómeno que va bajando increíblemente pequeño, cada vez. Y esto es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? 1 entre 20avo, 20 factorial, ¿no? ¿Cuál es más pequeño? Este es más pequeño porque dice entre 20, digamos, no importa factorial, peor todavía. 1 entre 17, no es lo mismo 1 entre 20 que 1 dice, ya va creciendo. 1 entre 14, 1 entre 11, va creciendo esto. ¿No? Y alguna vez les comenté, es igual que la basura, ¿no? Así es. La basura cada año va creciendo, no sé, pues hablemos en toneladas, ¿no? O miles de toneladas. Entonces, cada año va creciendo. Comencé a analizar acá, el próximo año va creciendo, el próximo año va creciendo, el próximo año, y yo puedo decirte de aquí a 4 años cuántas toneladas vamos a tener. Esa es la suma. ¿Okay? Pero va creciendo esto. No es lo mismo, voy a hacer una comparación, por favor. ¿No? Aquí. 1 entre 20, ¿no? Este es igual a 1 dividido, solo lo haré entre 20 y así en el factorial. Es 0,05. Este es más grande, 1 entre 17. 1 dividido entre 17. Aquí decía 1,05 y este es 1,058. Ah, es 58. 0,58. Ese es solo 0,5. Este es mucho más grande. No mucho más grande, pero es más grande que este. ¿No? Dice 1 entre 14. Este es igual a 1 entre 14. Si es el factorial es más, pero la diferencia es igual, casi. Claro, es mucho más pequeño. Este ya es 0,07, ya es más grande. Este era 0,5. Este era 0,5. Este era 0, estoy hablando 0,05, este 0,058, este 0,071, está creciendo. ¿No? Así es. Entonces, sucede algún fenómeno, por favor, aquí está en una escala menor, pero así va creciendo a veces, ¿no? Varios fenómenos, la basura, no sé, pues qué tanta cosa, hombre. La humanidad, cosas son los chinos, pues nos hicieron esto, no sé. Es una hipótesis, muchachos, ¿no? Tal vez ya está creciendo tanto la humanidad que el planeta Tierra ya no va a soportar. Ya no se va a soportar la producción de los alimentos, ¿no? No sé. Jóvenes, es así y ya estamos. Si usted me ha entendido, ahora, por eso dice el práctico, ¿no? ¿Sabes? Tenemos que verlo. Dice, realizar para las siguientes series numéricas con texto. Cada uno tiene que tener su texto. Así es. ¿No? Ahora, por favor, jóvenes, profesor, pero el primero que hicimos no la pusimos, la pondremos. No hay problema. Perdón, está corriendo, la voy a... ¿Cuál es el anterior? ¿No es cierto? Por favor, aquí está la serie numérica 2, este es el numérico 2 y este es su texto.
Tenemos el serie numérica y no tenemos su texto. ¿Qué podemos hacerlo? Claro, otra forma es, como es lo mismo, dice la estrategia, es lo mismo. Por favor, voy a colocar en function también, hasta ahí, control C, control V, ¿no? Así es. En primer lugar, para diferenciar con esto, voy a colocarle T, ¿no? De texto. Por favor, es un estilo mío nomás. Si quieres ponlo, no sé, otro nombre. Pero como guardas relación con el número y el texto, pues que sea el mismo nombre con una T, por decir. Hay que tener estilos también, pues, ¿no es cierto, muchachos? Bien, es los mismos parámetros, lo mismo. Pero ya no es doble, este es string. Forma como usted puede ir haciendo de lo que ya existe. F y T ya no son, el término ya no es real. Ni el acumulador no acumula valor numérico. Concatena, estos ya son string. F ya no va a comenzar en 0. F comienza, y es casi es un patrón. F va a comenzar en F es igual. ¿Y qué va a concatenar el término? Ah, este es fijo. 1 es fijo. Todo es fijo. Aquí debe decir fijo y este también es fijo. Ah, puedo hacerlo seguido fijo, por favor. Hasta ahí. Cuando hay elementos continuos fijos, póngale todos en una sola, en vez de hacer uno por uno, uno más, basa más, ¿no? También se puede colocar uno basa. A esto varía. Viene a aquí varía 1, después 3, entonces varía. ¿Qué se hace con esto? Encuentra el cálculo, ahí está. Y transfórmelo a string, y concaténelo, ahí está, listo. Es el término. Ahora, este acumulador ya no es acumulador, concatenador, unidor, valga el término, el último. El que une los términos, ¿no? Va creciendo los términos. Entonces dice más T y más, ¿no es cierto? El más, ¿no? Que dice más el más. Por si acaso no soy masista, muchachos. Así es. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿cómo llamaba esto? Era solamente a serie numérica, a esta serie numérica 1. Ahora lo engancharemos también que salga en la serie numérica, o el texto. Aquí salía en el 3, ¿no? Pero ahora ya hemos dicho y hemos incorporado un textbox 7, el numérico que salga en el 7, ¿no? Y el texto inmediatamente, control C, control V, y el texto que salga en el 3, porque es más amplio. Y este es llamar a T. No, sino mismo texto, listo. Entonces, jóvenes, no siempre es así, pero, o sea, no siempre en toda operación se debe hacer su número y su texto, ¿no? En este caso, sí, de las series. Aquí está el otro, ¿no? La serie numérica 2, inmediatamente llama a su texto para mirar el resultado numérico y el resultado texto. Lo mismo estamos haciendo acá. Estoy listo para mostrarlo, ¿no? 4 términos. Valor inicial 1, razón 2. La anterior. Este es el resultado y de esto. 1 entre 1, 1 entre 3, 1 entre 5, ¿no? Decía, cambiamos esto a 2, ¿no? Este es el resultado de la suma y es 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Y es lo mismo, pero con el factorial es el otro. Este es el resultado y con el factorial. 1/2, 1/4, factorial. Jóvenes, ahora tiene que serlo así. ¿No? ¿Okay? El práctico va a ser así. Donde cada uno que de la serie tiene que mostrar su valor numérico y su texto. El otro, lo mismo, numérico, texto. Y esto, recuerden, ¿qué es esto? Es la base con la que hemos encontrado, ¿no? Uno solo es la serie regular. Este ha sido una introducción, ¿no? Para la serie regular. Este ha sido un aliciente, ¿no? Como hacer una multiplicación y después hicieron ustedes la suma y después ya hicimos la serie regular, que es
fórmula mágica. Y todos estos son series no regulares y no hay más. Y no hay más. ¿No? Recordar esto. ¿Para qué están sirviendo todos estos? Para estos, ¿no? Ya son aplicaciones oficiales, ¿no?, de series. ¿Ok? Es así, muchachos. Estamos a las 21. ¿Hasta qué hora son nuestras clases, jóvenes? 21. Hasta las 1:15. Bueno, ya que estamos atrasados un poquito, ¿no?, o comenzamos atrasados, voy a hacer un ejercicio más para que usted ya pueda hacer el práctico, ¿no? Me voy acá. Por favor, estoy haciendo otro ejercicio cualquiera. Dice acumular n términos la serie numérica. Aquí está. Esto, más esto, más esto, más esto y sigue. Aquí usted puede identificar el término. ¿Por qué? Porque a continuación viene, o si se repite el mismo formato, claro, con valores diferentes, pero se repite. ¿No? ¿Qué de nuevo aparece aquí? Usted ya puede hacerlo esto. ¿Qué de nuevo aparece? Un X nada más. ¿Y qué es, profesor? ¿Qué es así una variable? Esa variable simplemente va a ser de entrada. Nada más si la pone. ¿Qué quiere decir? Si X entra a 1, entonces va a decir 50 más 1, 47 más 1, 44 más 1. Simplemente lo que venga. Como dice, es una variable, ¿no? Varía, pero en su entrada nomás. Aquí va a ser el valor que entra. Si X vale 1, 50 más 1, 47 más 1, 44 más 1. Si X1 entra con 5, va a ser 50 más 5, 47 más 5, 44 más 5. Simplemente así, por si acaso, ¿no? ¿Qué hace este elemento que no es una serie? Alguien podría decir. Es una variable que le suma algún otro término o algún otro elemento. Algún otro elemento de la serie. Con esa aclaración ya puedo hacer el resto, el diseño. Como siempre, me fijo en uno de estos. Entonces, el cálculo de esto. Vamos, el término aquí es igual. Primero dice raíz cuadrada. Raíz cuadrada. En todas es raíz cuadrada, tengo que mirar. Sí, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Entonces para todos va a decir raíz cuadrada. ¿Cómo es raíz cuadrada? Squared, entre paréntesis, ¿no? Raíz cuadrada de lo que venga aquí adentro, el argumento. ¿Y qué es lo que viene ahí adentro? Todo esto, eso. Muy bien. En primer lugar va a ser squared. Ahora lo que viene adentro, vamos pensando, este elemento, 50, después 47, después 44, 41. ¿No? ¿Qué es ese elemento 50? Estoy pensando solo en este elemento. Es una serie regular. Aquí está, miren, 50, 47, que tiene un valor inicial de 50 y va bajando en 3. Entonces utiliza la fórmula mágica. O sea, para encontrar este 50, después en el otro término 40, la fórmula mágica. Entonces, ¿dónde va a ir eso? Aquí adentro. Y luego va a decir más, y X, no, aquí está X. Es una variable. Solo debe tomarse como parámetro. Solo en la entrada y le pones más X, nada más. Más X1, como dice. Listo. Ahí tienes, eso va a ir dentro de la raíz, va a ir esto más X1. Más X1. Listo, aquí adentro va a ir eso. Porque está diciendo que ahí dentro va a ir este y este. Listo. Ahora, en el denominador, ahora vas a analizar el siguiente elemento. Primero el valor, 0. Luego el siguiente, mira, 1, 2. Caray, es de que va generando, es así, 0, 1, 2. ¿Qué es? La serie de Fibonacci. ¿No? ¿Y cómo se obtiene la serie de Fibonacci? C es igual a A más B. Es así. A toma B, B toma C. Prepara para el siguiente. Pero ¿dónde está el término? En C. Este valorcito es C. Pero no tiene, ¿no? Es C, porque en el siguiente también va a ser el C, el siguiente va a ser C. Obviamente que C va a ser otro cálculo, ¿no? O sea, va a ser el mismo cálculo, pero
ya preparó para la continuidad de los elementos de la serie de Fibonacci. Y dice factorial, entonces tiene que llamar ese factorial y dices fac de C. Este es fac de C. Pero antes tienes que encontrar C. ¿No? Listo. En síntesis, el término, ¿cómo es? El término es así. Esto. ¿De dónde viene esto? Square, el término es igual a la raíz cuadrada. Muy bien. ¿Qué va adentro? Ese 50. ¿Cómo encuentras 50? Ahí adentro, valor inicial más... Aquí está. Y luego viene una variable a sumar todavía. Ahí está, más x1. Pero hay que tener cuidado. Que primero tiene que encontrar esto, es 50 más x1. ¿No? Que por suerte aquí hay un más y no necesita paréntesis. Pero de preferencia sería bueno que venga así. Dentro de las raíces está primero que encuentre 50 y a 50 le sume lo que viene en x1, lo que dice acá. Dividido entre, a lo que hemos encontrado, entre el factorial de C. Dice entre el factorial de C. Muy bien. ¿No? Pero, ¿y dónde está C? ¿Qué es C? Entonces C es Fibonacci. Entonces antes de esto tiene que estar C es igual a A más B y prepara A toma B, B toma C, pero me interesa C. Claro que a nosotros también interesa, para la continuidad. Pero ¿cuál es el término en ese momento? C. ¿Listo? ¿Qué hace una vez que tiene el término? ¿Qué hace? La suma, otra vez la suma. Un sumador, F. ¿Por qué F, profesor? Porque está diciendo F es igual a esto más esto. En F se está sumando todos los términos. F es un acumulador. ¿Listo? Ya está hecho. Fíjense que aquí estamos hablando de Fibonacci, estamos hablando de una serie regular, estamos hablando de una función, ya les he dicho, puede venir no solo la raíz cuadrada, puede venir el seno, el coseno, el logaritmo. Póngale, si viene una función, póngale la función. ¿No? Así es. Puede venir un acumulador, multiplicador, divisor, un exponencial y no hay más. ¿No? Lo que hemos visto. Aquí le estás combinando esas series. Y es un modelo. ¿No? Ahora, si alguien me dice, profesor, ¿podría interpretar este modelo? No, ya ustedes interpreten, hombre. ¿No? Así es. ¿No? Pero aquí hay un valor, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una raíz. ¿Qué significa una raíz? ¿No? Un valor y este que va bajando, ¿no? Entre un factorial, siempre el factorial va creciendo de Fibonacci. Jóvenes, ya. Esto ya es un modelo un poquito más compuesto. ¿Ok? Del término. Es un fenómeno que tiene un modelito del término un poquito más compuesto. Así es. ¿No? Y encuentra, ¿no? El fenómeno sigue esa fórmula más compuestita. Sigue. ¿No? Y por lo que se ve, aquí vas reduciendo. Por favor, este 50, 47, ¿no? Por más que sume, supóngase que fuera 1, ¿no? 50 más 1, 51. Aquí es 47, 48. ¿No? Si fuera 1, aquí 45, aquí 42. Va bajando. ¿No? Es un valor que va bajando y aquí el factorial va subiendo. Entonces es un valor que va bajando, ¿no? Y este va subiendo porque va subiendo y además es el factorial. Entonces es un valor que va bajando en términos generales, por esto va bajando, ¿no? Así es. Es igual, es un fenómeno que va bajando cada vez más, pero en ese cálculo, en ese modelo matemático. Valga. Profesor, ¿y quién va a modelar esto? Modelará el que está haciendo ese señor que entiende, ¿no es cierto?, de esos fenómenos, ¿no? Algún fenómeno que está, esos que entienden los pronósticos de algún fenómeno que va en forma progresiva o regresiva, ¿no? Que va creciendo. ¿No? Tal vez es el cambio climático, no sé, es la destrucción del Polo Norte, no sé, hombre. ¿Y qué significará esto, etcétera, no? Debe decir el hielo que se va bajando cada vez, ¿no? No sé, en toneladas métricas será, en áreas métricas será, no sé. ¿No? ¿Ok? Entonces, jóvenes, es un modelo, ¿no?
Entonces ya mucho más compuesto el término. Okay. Así. Ya está hecho. Esto se tiene que repetir en cada, ¿no? Sí, pues, ¿cuántos términos? N. Listo. ¿No? Y este es, si usted mira esto, y mira, ¿qué puede mirar? El práctico. Pero el práctico ya lo, ¿no? Ya esto es igual que el práctico. A veces hay algunos que son menos que este que el práctico. La solución ya está acá. ¿Qué tenemos como entrada? N, como siempre, el primero, ¿cuántos términos? Hay una serie regular que está yendo ahí en forma regresiva, valor inicial, razón, y hay una variable que hemos dicho que está metida ahí, apétale como parámetro. Esas. La salida es numérica, función, lo llamaremos serie numérica 3, porque ya estamos en 2 en la anterior, este es el 3. La lógica, por favor, hemos partido aquí, esto ya usted lo tiene, esa es la idea, es el diseño de la lógica. A esto nada más le ajusta. ¿Qué le ajusta? Oye, A y B, ¿cómo comienza? ¿No? A y B, menos 1 más 1. De tal manera que cuando entra el ciclo, menos 1 más 1, 0, Fibonacci. En el siguiente, 1. En el siguiente, no, ahí va. ¿Qué más necesita? ¿No? Todo lo demás, valor inicial, razón, entonces son parámetros. Eso no puede iniciar. Y X1 es parámetro, no inicia, directamente la usas ahí. ¿No? Una variable cualquiera. Esta es una función, raíz cuadrada. Yo lo hubiera puesto fácil, entre comillas, ¿no? En vez de decir raíz, lo hubiera puesto seno de todo esto, o coseno de todo esto. Póngale la función, ¿no? Entonces, esto, una vez que ya tengo la idea, simplemente ajusto qué necesito previo antes. Reviso, A, B. No hay, tiene que comenzar. ¿Cómo comienza? Menos 1 más 1. Listo. Después, ¿qué más? ¿No? Valor inicial no es parámetro, R es parámetro, X1 es parámetro, C, ya lo tengo C acá. Okay. F, F es un acumulador que está en ambos lados. Regla, debe tener un valor inicial previo al ciclo. 0. ¿No? ¿Por qué 0? Porque va sumando. Regularmente los que van sumando, 0 más este valor es ese valor, más este valor va a seguir ya sumando. ¿Qué más? Nada más, ya está. Una vez que termina este ciclo, ¿dónde está el resultado de la suma? En F. Se torna F. ¿Listo, jóvenes? ¿No? Ya está. Por cuestión de tiempo, usted ya la puede implementar. Y por favor, hágala su texto también. Ya puede hacerlo. ¿Cómo lo va a mirar su texto? Así, claro, no va a ser así. Le ayudaré un poquito. Como no hay raíz, no se ve muy bien una raíz. SQRT, esa palabra mismo puedes colocarlo así. ¿No? Entre paréntesis tiene que aparecer así como estás viendo, 50 más X1. Así, la variable tienes que poner. Ya no el valor de la variable. La variable la estás mirando ahí. ¿No? Así es dividido entre 0 factorial. Tienes que mirarlo así, por favor. Así. Más, dice, y sigues. Ahora estoy haciendo el texto. Otra vez, ¿no? Lo mismo. Por eso el término, el diseño del término también obedece a los otros términos, ¿no? Dice, raíz cuadrada de 47 más X1 entre 1 factorial más puntos suspensivos. No, ya me cansé. Eso. Numérico y texto. Claro, el texto tiene que salir también así. F es igual. ¿No? ¡Qué barbaridad! No, aquí. F es igual. Sí. Así va a salir el texto, por favor. Pero si me han entendido, jóvenes, ya puede hacer más de la mitad del práctico. ¿Ya? Y hemos visto funciones, ya hemos visto ser regular, una variable, simplemente entra y póngale la variable, y hemos visto el factorial, y hemos visto Fibonacci,
Y ¿qué no hemos visto todavía en clase? Pues, pero ya hemos visto las series multiplicadores, divisores, por ahí te pide. ¿No? Así es. Entonces ya puede hacerlo, muchachos. Si me han entendido, están listos para el examen. ¿Qué nos faltaría, no es cierto? Mirando, decía, compare esto con el práctico, por favor, vamos a hacer así. ¿Y dónde está el práctico? Por favor, voy a ir acá, terminando un poco. El práctico, una vez más. Ahí está el práctico, ¿no? Así es. Mire, este ejercicio, creo que este es mucho más complejo que esto. Aquí hay una función, logaritmo, logaritmo, logaritmo. También está sencillo. Esto también puede hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, es también. Lo que no puede hacer es más, menos, más, que lo vamos a ver la próxima clasecita. Pero simplemente es eso, cómo sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar. Que hay series. ¿Y por qué hay así, profesor? Porque son series, ¿no es cierto?, que van subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, como la sinusoidal o la cosenosoidal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, usted ya está listo para hacer muchos de estos ejercicios. Pero vuelvo a repetir, numérica con su texto. Tiene una semana y más. Bueno, ya lo puse en la anterior clase, de práctico. Pero con esta clase ya puede hacer esto, y por cuestión de tiempo decía, esto ya no lo voy a hacer, ¿no? Por favor, esto, y sáquele usted si quiere una imagencita y hágala esto de acá. ¿Dónde estamos? ¿No? Así. Un poquito más pequeño para que salga el final. ¿Dónde está? Acá. Final aquí. ¿No? Ahí está. La serie numérica 3. Jóvenes. En ese entendido, jóvenes, ya estamos en la recta final, muchachos, ¿no? Por favor. Y en ese sentido yo me despido de esta clase y espero, jóvenes, que trabajemos, nos preparemos para el examen. Ingeniero, una consulta antes que se vaya. En el primer ejercicio tendría que ir correlativo así, 100, 99, 98, o tendría que ir saltando. Así, ¿Perdón? 100, 99, 97, 94, así saltando, o es correlativo. O sea, dice que va disminuyendo en esa progresión, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Disminuye en uno, el siguiente, ¿no? Del primer término al segundo, disminuye en uno, del segundo al tercero en dos, y así sucesivamente. Pero puede comenzar en cualquier valor, ¿ya? No solo en 100, puede comenzar en 1000, digamos. Puede comenzar en 5000. ¿Qué quiere decir? Que de 5000, ¿no es cierto?, al siguiente término va a disminuir en 1. Después, ¿no es cierto?, en 2, así. El proceso ese tiene que seguir, pero el valor inicial puede ser cualquiera. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Listo. No sé si hay alguna otra. Una pregunta. En el ejercicio que acaba de explicar, el número 3, como es una serie regular y está entrando Fibonacci, la razón ya no sería un número de entrada, por así decirlo, ¿no? Porque la razón lo utiliza para saltar, o sea, un valor como justamente el número 1 que estaba explicando, 1, 2, 3, que la razón sería como un número regular que va disminuyendo. No sé si me entiende. No entraría la razón en ese ejercicio, ¿no? Porque está haciendo una serie regular y Fibonacci ya tiene, digamos, una secuencia. Lo que sucede es que esa razón no está yendo para Fibonacci. Claro, sí, correcto. En este caso, el número 3 no va a entrar razón, ¿no? Exacto. No, pero la razón no está yendo para el cálculo de Fibonacci. Está yendo para el cálculo de 50, 47, 44. Ah, ¿no? ya. Ok. O sea, esa es una serie regular regresiva.
Cuando tú ya ves una serie regular, progresiva o regresiva, ya viene la fórmula mágica. La fórmula mágica es valor inicial y razón como parámetro. ¿Ok? Más adelante, en otros ejercicios, valga la oportunidad, jóvenes, y termino con esto. En otros puede ir, por favor, así, una serie regular así, 1, 2, 3, por decir. Valor inicial 1, razón 1. Y otro elemento puede ir así, 50, 49, 48. Es otra serie regular. O sea, entonces no la puedes mantener con una sola valor inicial razón. Entonces tienes que tener valor inicial 1 y razón 1 para una serie regular, un elemento que está creciendo. Y para el otro elemento tienes que tener valor inicial 2 y razón 2, llamado. ¿Para qué? Para que haga el cálculo diferente, o sea, regresivo. ¿Ya? En otros ejercicios, o sea, que puede haber dos veces valor inicial razón, sí, pero ya no puedes llamar valor inicial y razón nada más, sino ya dices valor inicial 1, razón 1. Valor inicial 2 es para otra serie regular que seguramente va en forma regresiva. Valor inicial 2, razón 2. ¿Ya? Que ambos pueden tener flexibilidad, sí, pero por lo menos para ver que uno va progresivo, regular, y otro va regresivo, regular también, entonces tienes que tener los elementos de valor inicial y razón, ¿no? Puedes tener dos en un mismo ejercicio, dos, o tres, no hay problema. ¿Ya? Listo, jóvenes, yo me despido, muchachos, que estén muy bien. Ya estamos listos para el examen. Nos falta una sola cosita más y estamos listos. Hasta el viernes, jóvenes. Chao, chao. Muchas gracias, ingeniero.